Creo que el espacio que dio Ceiba es bastante importante para el desarrollo de nuestro país. Estamos enfocados en una etapa crucial para la educación y para el postconflicto y podemos combinar diferentes interdisciplinariedades para generar un resultado totalmente sorprendente. Me parece que es muy importante y que pueden salir cosas muy productivas precisamente por el enfoque interdisciplinar que se maneja en la escuela, por las diferentes carreras. Hay estudiantes de ingeniería, hay estudiantes de las ciencias humanas, trabajo social, derecho, economía, sociología. Entonces es darle un enfoque holístico a lo que significa la educación para Colombia. ¿Sí? Una de las formas de generar desarrollo, mejorar el desarrollo del país es mejorando la calidad de la educación. Por tanto, qué mejor que espacios como estos donde académicos de muchas áreas, de muchos entornos y desde muchos niveles se reúnen para hablar de un mismo tema, un tema que es tan importante y tan valioso para el país. La metodología del icosaedro, aunque es bastante rápida y pesada, es muy productiva porque te pone como en una exigencia de pensar rápido, de ser propositivo y de pensar en estrategias que ayuden al mejoramiento de la calidad de la educación. Contar otras historias, otras versiones de lo que hay en el mundo en torno a la educación. Que no solamente es en las aulas, no solamente es en las universidades, sino también es en la cotidianidad, es desde lo que somos como personas y nada, pues abrir estos espacios a todos los que quieren, que en realidad tienen la motivación y encuentran como un espacio pertinente para crecer como personas y contribuirle de una forma al país. Empezar a crear conocimiento interdisciplinar es súper valioso para empezar a entender otros puntos de vista y la importancia de que todos sean escuchados y tomados en cuenta a la hora de tomar decisiones de política pública. Ha ocurrido como un proceso de calmar las expectativas, gente que llegaba con una expectativa sobre generar iniciativas de reforma al sistema educativo, pero poco a poco se fue reconociendo que tiene uno que ir con un proceso científico, formular unos proyectos de investigación y precisar una serie de propuestas que son los productos al final del seminario que pueden aportar o tienen el potencial de aportarle a las políticas públicas en el tema educativo. Ha sido un trabajo interdisciplinar y adicionalmente pues multicultural, donde han convergido muchas regiones del país, muchas profesiones y que ha sido sumamente interesante, enriquecedor para nuestra educación en todos los niveles porque se ha hablado de todo. Hay distintos pensamientos y se conoce mucha gente importante con muchos procesos que se pueden replicar en nuestros territorios. Así que la Universidad del Pacífico es encantada de estar en estos espacios, de conocer gente, de que nos ayuden, digamos, en algunos procesos que nosotros tenemos, ayudarlos a fortalecer. Se conocen de muchas experiencias, como lo dije anteriormente, y se ha podido, digamos, en este grupo generar como esas alianzas y decir, bueno, luego que salgamos de la escuela vamos a seguir trabajando, porque es importante que nosotros aprendamos como institución a trabajar en red para generar, digamos, los desarrollos pertinentes a cada una de las regiones. Pues creo que esta escuela de verano es un proyecto muy bien logrado, en el sentido en que los conferencistas fueron excelentes. Yo creo que todos aportaban cosas pues muy interesantes para mí. La diversidad de personas que nos reunimos acá fue muy interesante en mi experiencia profesional, porque vienen de las regiones, porque mezclan universidad pública con universidad privada, y creo que eso hace súper enriquecido el ambiente. Pues esto es un primer paso muy bien dado a mejorar la calidad de nuestro país y aportar a que al 2026 pues estemos diseñando nuevamente ya todos como profesionales y todos trabajando muy fuerte por el país un nuevo plan decenal de educación.